Si el Barcelona no consigue sacar a ningún jugador, ¿Leo Messi podrá inscribirse en la Liga o es imposible? No, si no sale ningún jugador es imposible. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el día de hoy os traigo uno de los vídeos más esperados por muchos de vosotros, que es el tema relacionado con los límites salariales de la Liga Profesional Española. Como muchos de vosotros ya sabéis y muchos de vosotros pues ya habéis visto los dos vídeos en los que analizamos tanto las cuentas del Real Madrid como las cuentas del FC Barcelona, quería simplemente puntualizar dos detalles que me habéis puesto muchos en los comentarios. El primero es que no habíamos hablado obviamente de los temas salariales, por el hecho de que pues comentábamos de si había dinero o no había dinero para fichar a Messi. Hoy nos vamos a meter más en detalle en eso. Y en segundo lugar, que estábamos analizando las cuentas del ejercicio 2019 y 2020. Simplemente quiero puntualizar, que obviamente ya lo sé porque hice yo el vídeo, que las cuentas del FC Barcelona no están publicadas aún. Como comentábamos en vídeos anteriores, estas cuentas el Barcelona tiene hasta el día 31 de octubre para publicarlas y que por lo tanto en el momento en el que estén ya subidas a la página web con la memoria, etcétera, pues publicaremos vídeo también, ¿vale? Lo digo más que nada porque son los dos comentarios que más me han llegado y que bueno, que los tengo en cuenta. Dicho esto, vamos a hacer un pequeñito índice sobre los puntos que vamos a trabajar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a responder a la gran pregunta, ¿no?, de cómo se calcula el límite de coste salarial, concretamente de las plantillas deportivas de tanto Primera División como Segunda División en España. Vamos a hacer también un pequeño hincapié en el hecho de que han ocurrido excepciones desde la perspectiva contable y que permiten a los clubes pues hacer ciertos ajustes que luego veremos. En segundo lugar, tocaremos el tema también muy importante sobre cómo se amortiza un jugador. Creo que esto también es relevante, sobre todo porque tendrá mucho que ver con estos cálculos del límite salarial. En tercer lugar, hablaremos de la regla del 4×1, establecida pues en este caso por Tebas, y que pues comentaba todo lo relacionado con los clubes que se habían pasado concretamente de los límites salariales, cómo les iba a afectar pues toda esa masa salarial que iban liberando. Y luego por último hablaremos de una forma muy breve de qué diferencias existen con el fair play financiero que aplica la UEFA. Como podéis observar, se trata de un vídeo muy completo, espero que os guste y vamos a por ello. En primer lugar, vamos a hablar de qué es esto del límite salarial. En primer lugar, tenemos aquí la relación que nos publica la Liga con respecto a estos límites que tanto los clubes de Primera División como de Segunda División pueden alcanzar dentro de una serie de partidas que ahora vamos a analizar. Simplemente quiero matizar que, como ahora explicaremos, estos límites se van actualizando en función de las previsiones de ingresos y de gastos que van teniendo los distintos equipos. ¿Por qué es importante? Por el hecho de que, como todos sabéis, en el año pasado sufrimos todos la crisis sanitaria del COVID. Por lo tanto, muchos de los estadios que quedaron vacíos modificaron completamente lo que serían pues esas perspectivas de ingresos que afectan a los grandes clubes, bueno, tanto a grandes como a pequeños. De esta manera, lo que podemos ver aquí es las modificaciones que va realizando la Liga en función de estos ingresos o de estas previsiones a todos los clubes. Por ejemplo, luego destacaremos las variaciones que ha tenido el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, entre otros. De esta forma, una de las cosas que debemos de entender es que el límite salarial es simplemente una relación contable, que lo que hace es restar los ingresos a los gastos. Estos ingresos y los gastos son las partidas que veis aquí. Vais a tener también la fuente en la descripción. Con respecto a los ingresos, pues vamos a hablar de los derechos por televisión, los socios, los abonados, las entradas, contratos de patrocinio, ingresos de explotación, publicidad, venta de jugadores. Y por la parte de los gastos tenemos los sueldos de los jugadores y los entrenadores, cuerpo técnico, etcétera, las amortizaciones de los jugadores, muy importante y que vamos a analizar en el vídeo de hoy, comisiones a representantes, primas, indemnizaciones, cantera y filiales. Como podéis observar y hemos comentado en la diapositiva anterior, estos límites se pueden ir modificando por el hecho de que yo puedo tener unas perspectivas para el año 2020-2021 del FC Barcelona que va a ser, por ejemplo, pasar la fase de grupos, pero en el caso de que no lo consiga, pues obviamente este límite salarial se va a ir modificando a medida que voy avanzando. Igual que si yo tenía planteado pues que iba a tener unos contratos de patrocinio, pero por X motivo finalmente pues el patrocinador se echa atrás o rescinde el contrato,
pues como todos sabéis, estos ingresos van a ser menores y por lo tanto el límite salarial también va a variar. ¿Y hasta qué punto puede hacerlo? Pues bueno, aquí os he querido dejar la relación de los últimos datos publicados por la Liga para el ejercicio 2020-2021 y en el que veis que tanto Fútbol Club Barcelona como Atlético de Madrid han reducido sus perspectivas, o han reducido, mejor dicho, su límite salarial, o la Liga de hecho se lo ha reducido en alrededor de unos 35 millones de euros. El Real Madrid, concretamente, pues lo aumenta cercano a los 5 millones. Y aquí tenéis pues las distintas relaciones de los diferentes equipos. En concreto, pues bueno, también muy destacable el Valencia, que se ha reducido alrededor de 10 millones de euros. ¿Por qué se produce todo esto? Pues por lo mismo que hemos estado hablando anteriormente. Por la venta de jugadores, por el hecho de que tú has podido realizar una cesión a otro club y por lo tanto ese salario te lo estás reduciendo, por el hecho de pues, determinadas partidas, que son las que hemos comentado anteriormente, que se hayan podido modificar, ya sea pues un nuevo contrato, ya sea pues las diferentes negociaciones que puedas tener con derechos publicitarios o derechos televisivos que afectan a los distintos clubes. Pero sin duda, una de las partidas que más va a afectar a los clubes, tanto de primera como de segunda división, es lo que se conoce como las amortizaciones de los jugadores y que obviamente al ser una partida incluida dentro de los gastos va a afectar enormemente al límite salarial. Vamos a intentar explicarlo de una manera muy sencilla cómo calcularlo y que creo que se va a entender muy bien. También quiero puntualizar que con la llegada del COVID-19 se ha permitido a los equipos ciertos ajustes contables y concretamente el diferimiento de algunas partidas. ¿Qué significa diferir? Pues muy sencillo, que si nosotros íbamos a tener en el año, por ejemplo, 2020-2021, una partida de gastos muy grandes que iba a afectar enormemente a mi límite salarial, pues vamos a poner de 100 millones, lo que puedo hacer es ir difiriéndola en distintos ejercicios contables siguientes. Esto es positivo por el hecho de que estoy atrasando, de alguna manera, pues el hecho de hacer frente a este gasto, o sobre todo computarlo dentro del límite salarial, pero es un problema que voy a arrastrar los siguientes años. Esto pasa también, o esto se ve bastante bien, sobre todo con las diferencias que nos encontramos tanto en el Real Madrid como en el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid lo que ha tendido a hacer es una reducción salarial, por lo tanto, está, digamos, atacando el problema desde aquí, desde el año en el que el problema está ocurriendo. En el caso del Fútbol Club Barcelona lo que se está haciendo es un diferimiento. Por lo tanto, el problema lo único que estamos haciendo es atrasarlo. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Bueno, pues esto el tiempo lo dirá, pero sí que es cierto que a día de hoy, pues el Real Madrid presenta, y tal como hemos analizado en los ejercicios anteriores, pues unas cuentas mucho más saneadas que las del Fútbol Club Barcelona. De esta forma, y como es lógico, el hecho de diferir también afecta a los límites salariales que vamos a tener en los años siguientes. Es decir, pongamos que el Fútbol Club Barcelona, pues en el año que viene tiene pues un límite salarial de 400 millones de euros, pues si ya ha diferido 25 millones extra, pues esta relación se la vamos a tener que restar y por lo tanto nos quedarían solo 375 millones de euros. Como decía, se trata de llevar al futuro un problema actual, pero que sin duda no está de alguna forma resolviendo. Y entonces, bueno, creo que es importante y quería comentároslo. ¿Y hasta qué punto ha podido afectar esto a las cuentas de un club tan grande como el Barcelona? Pues bueno, como me apuntabais muy bien en los comentarios, no habíamos hecho el análisis del ejercicio 2020-2021, puesto que no estaban publicados. Pero fijaros lo enorme, es decir, el efecto tan grande que ha tenido el COVID con respecto a este club. ¿Por qué? Porque en el año 2019 el Barcelona tenía un límite salarial de 671 millones de euros. Por lo tanto, sí que tenía espacio salarial para hacer grandes fichajes, para tener, pues al final, una plantilla muy costosa. No había ningún problema. ¿Por qué? Porque su relación de ingresos también era muy grande. Y obviamente sin meterme aquí en el concepto de la deuda, que ya sabéis que hemos analizado y que tiene una deuda muy muy grande. Pero aquí, como indicaba, tanto la pandemia como la mala gestión de algunos fichajes que no se han podido rentabilizar, finalmente ocurría, y como hemos visto en los datos a principio del vídeo, que se sitúan en 383 millones, es decir, se ha reducido un 43%. Es decir, que si el FC Barcelona no elimina o no deja espacio salarial, va a haber muchos jugadores que no se van a poder inscribir. También lo vamos a comentar con respecto a la norma del 4x1,
por la cual aquellos clubes que se hayan pasado del límite salarial, por cada euro, es decir, por cada 4 euros de ahorro, solo van a poder incrementar en uno, es decir, únicamente un 25%. No os preocupéis porque lo vamos a explicar ahora, pero simplemente para que tengáis ya esta referencia, ¿vale? Por lo tanto, como veis aquí, por cada 100 millones que ahorre el Fútbol Club Barcelona, el organismo, la Liga, solo le permitirá un gasto adicional de 25. Pero ahora bien, vamos a resolver el segundo enigma, que es ¿qué ocurre con las amortizaciones de los jugadores? Como hemos apuntado antes, las amortizaciones estarían dentro de los gastos que computan y que restan capacidad para el límite salarial. Pero no todo el mundo sabe cómo se calculan, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para ello, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Pensemos que pues, el Real Madrid quiere fichar a Hazard y que pues, bueno, el coste del traspaso van a ser 100 millones de euros. El contrato se va a firmar a 5 años, el salario anual del jugador van a ser 10 millones de euros y, por tanto, la amortización anual, ¿qué es lo que debe de tener en cuenta? Pues muchos de las personas que me han preguntado me suelen decir, Héctor, es que, claro, el salario, es que no se trata solo del salario, el salario va a estar incluido en la amortización, pero también dentro de lo que es el tope salarial va a estar incluido estos millones repartidos, amortizados entre los distintos años de contrato que tenga el jugador. Por lo tanto, si yo he fichado a un jugador por 100 millones de euros a 5 años, tengo que repartir en cada uno de esos años 20 millones, hasta llegar a los 100, 20, 20 y 20. Y además sumarle los 10 de salario que va a tener en cada uno de ellos. Por lo tanto, la suma van a ser 30 millones al año. ¿Y dónde va automáticamente estos 30 millones de euros al año? Pues directamente al límite salarial que ya hemos calculado anteriormente y que es esta relación entre ingresos y gastos. Por tanto, si yo voy a fichar a un jugador por 200 millones de euros, esto también va a afectar de forma directa a la masa salarial o al límite salarial que mucha gente olvida. Sin embargo, aquí no acaba todo, porque podríamos decir, bueno, pues si yo directamente cojo a un jugador que está cobrando mucho y lo vendo a otro equipo, y si ya tengo una amortización suficiente, pues bueno, podría tener cabida para renovar a Messi o para volverlo a fichar. Bueno, pues este tipo de cosas que parecen tan sencillas a priori, están bastante influidas por lo que se conoce como la regla del 4x1. ¿Por qué ocurre esta regla? ¿Por qué está creada? Pues bueno, para evitar principalmente que los equipos se sobreendeuden, que sigan debiéndole a la tesorería, a la seguridad social, es decir, que hagan cosas que no deberían ser. Por lo tanto, la ley, bueno, en este caso, lo que sería la normativa de los presupuestos de la Liga, en su artículo 100, lo que plantea para los clubes que se han excedido con respecto a estos límites salariales es una normativa que no les permite seguir endeudándose. Y entonces preguntaremos, bueno, Héctor, ¿y cómo es posible que si la Liga me ha puesto un tope salarial o me ha puesto un límite, cómo es posible que yo me haya pasado, si lo he debido de cumplir en el año anterior? Pero volvemos a lo mismo de antes, es decir, entre ellos, bueno, pues los contratos con los patrocinadores pueden variar, puede aparecer una crisis sanitaria de por medio, los campos pueden estar cerrados y por lo tanto, pues el límite se me puede ir al traste. Y aparte, una cosa que os he querido señalar es el hecho de que los clubes fichan a medio plazo. Es decir, yo voy a fichar a un jugador a 5 años y yo puedo pensar qué es lo que voy a ganar dentro de 5, pero bueno, ¿y si de repente el club hace las cosas mal? ¿Y si de repente pues pasa lo que ha ocurrido con el COVID? Pues es decir, lo que serían los ingresos se van a quedar muy reducidos, pero yo voy a mantener mis gastos constantes. Por lo tanto, este límite se va a reducir muy mucho. Y si se reduce tanto que supera mis gastos, me voy a pasar del límite salarial. Y esto es muy importante. De esta forma, clubes como el Barcelona, que en este caso están por encima del límite salarial, como hemos apuntado anteriormente, deben de ajustarse a lo que se conoce como la regla del 4x1. Esto implica que por cada 4 euros de ahorro se puede gastar 1. Es decir, que si yo quiero dejar espacio para un salario de 50 millones de euros de Leo Messi, necesito eliminar o necesito dejar hueco salarial por valor de 200 millones, porque solo el 25% es lo que me van a permitir de aumento de gasto. Bueno, pues este es el problema, esta es la gran complejidad o este es el gran encaje al que se enfrenta ahora mismo el Fútbol Club Barcelona, insisto, sin ver las nuevas cuentas que probablemente sean bastante peores que las del ejercicio anterior.
Entonces, bueno, pues aquí este es el contexto en el que se encuentra ahora mismo tanto la directiva como los jugadores para ver cuál es el encaje y de dónde sacan pues estos 200 millones de euros de reducción por el hecho de que, puesto que se han pasado, deben de aplicar la regla del 4×1 y solo por cada 4 euros de ahorro pueden gastarse uno más. Y bueno, pues esta es la relación. Si yo quiero pagarle 50 millones de euros a Messi, lo que debo de hacer es reducirme 200 millones de euros de masa salarial. Y ahora, por último, que siempre también suele haber preguntas y suele haber confusión con respecto a la diferencia que existe entre el fair play financiero y luego lo que sería pues el límite salarial de la propia Liga Española. Entonces, bueno, lo único que debemos de entender es que son dos cosas diferentes, aplican normativas distintas, unas de UEFA y otras del FP. Por lo tanto, aquí, pues bueno, por mucho que queramos hacer un símil va a ser complicado. Entonces, bueno, simplemente quería matizar el hecho de que estos límites, la UEFA los controla de una manera distinta y se centra principalmente en función de los ingresos, pero hace una media en relación a los 3 últimos ejercicios y solo pueden gastar hasta 5 millones extra de lo que han ingresado en la media de los últimos 3 años. ¿Vale? Entonces, bueno, es una forma diferente de poder limitar a los clubes para estos límites del fair play. Otra cosa también importante es que existe una excepción pero que también está limitada y, como veis, aplica al hecho de que solo se pueden exceder ese límite en el caso de que los clubes realicen aportaciones de capital, ampliaciones de capital por parte de los propietarios. Y esto también va a tener un límite de un máximo de 30 millones de euros que va decreciendo, es decir, si a lo mejor a mí se me permite en este año ampliar en un total que me queda fijado en 30 millones, es decir, que puedo ampliar 30 millones este límite del fair play, los años siguientes pues a lo mejor se me permite 25, al siguiente 20 y así sucesivamente, porque si no, este tipo de clubes estado en el que podrían hacer ampliaciones de capital prácticamente infinitas, pues al final se verían muy condicionados porque tendrían unos niveles de fair play muy grandes. Entonces, bueno, pues este habría sido el repaso de nuestros 4 puntos. Creo que ha sido pues un vídeo muy interesante, creo que ha sido un vídeo que bueno, puede ayudar a muchísimos pues a darle una vuelta a todo lo que está ocurriendo, sobre todo para aquellos que seáis del Madrid, que seáis del Barcelona, pues entender sobre todo la situación. Yo he tratado de hacerlo lo más sencillo posible y ayudaros pues a comprender quizá conceptos económicos que a veces pues no están del todo bien explicados. De nuevo, pues os pido quizá disculpas para todos aquellos que me habéis dicho que no lo había tocado en vídeos anteriores, pero es que es verdad que si no se me hacían muy largos, superaría la media hora de vídeo y bueno, pues quería hacerlo un poquito más corto. Os prometo desde aquí que en cuanto estén las cuentas del FC Barcelona de este año reciente publicadas, pues os subiré un nuevo vídeo, veremos también qué ocurre con Leo Messi, si se puede inscribir o no, y también pues os tengo prometidos pues el vídeo del Valencia, es decir, que en cuanto también suban estas cuentas, esta memoria, pues también le daremos un vistazo. Así que nada, espero que os haya gustado, si es así, compártelo, suscríbete, dale notoriedad al vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.